Noche, en el presente video Kelly Chirini y mi persona, explicaremos un poco sobre el licenciamiento de los derechos de la propiedad intelectual en el caso de la cesión de derecho y la licencia de uso. El licenciamiento de los derechos de la propiedad intelectual es el contrato por virtud el autor o titular cedente concede a otra persona cesionatario el uso de explotación de una obra literaria o artística protegida. Una de ellas son la licencia de uso y la cesión de derechos. Generalmente las cesiones y licencias de uso se realizan a través de contratos particulares. La ley permite que las partes involucradas coloquen sus condiciones en cuanto a la cesión y uso de las marcas, patentes o de las obras. Por otro lado, la propiedad intelectual se encuentra comprendida por marcas registradas, patentes, los derechos de autor, entre otros, que no solo son el resultado del intelecto humano o de su capacidad creativa, sino también de inversión y dinero. Por otra parte, el uso, transferencia, la misma cesión se concede a través de contratos que los titulares de propiedad intelectual celebran entre cedente y cesionatario, como lo he venido nombrando, donde el titular de derecho de propiedad intelectual transmite a otra persona los derechos de propiedad intelectual. Acá hablaremos de la cesión de derechos. La cesión de derecho puede ser a título gratuito u oneroso. En este caso, el cedente o titular deja de ser el titular de los derechos completamente. Estos contratos deben ser presentados ante la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial para que pueda tener efecto ante terceras personas. Asimismo, un ejemplo, en el caso de las marcas y patentes, deben presentar la solicitud con una serie de requisitos e información que se encuentra estipulada en el artículo 89 de la Ley de Propiedad Industrial, ya sea requisitos como nombre, nacionalidad, entre otros. Por otro lado, de las sesiones se dejará constancia de todo el trámite, donde se abrirá un expediente que quedará archivado, de acuerdo a lo mencionado en el artículo 90 de la misma ley. Por último, la cesión en sí viene regulada en la Ley de Propiedad Intelectual en sus artículos 42 y siguientes, regulando las cuestiones generales relativas a la cesión de derechos de propiedad intelectual y su explotación. En esta oportunidad me es preciso señalar todo aquello que involucre o que tenga que ver con las licencias de uso, sabiendo que lo que son las sesiones de uso, las licencias de uso, generalmente se realizan a través de contratos particulares. Ya mi compañera Kimberly mencionó que la ley permite que las partes involucradas coloquen sus condiciones en cuanto a cesión y uso de marcas, patentes u obras. Ahora bien, hablando un poco acerca de la autorización que el titular de los derechos patrimoniales de una obra literaria, por ejemplo, da a otras personas sobre lo que pueden y lo que no pueden hacer con su obra. Todo esto se realiza a través de lo que es una licencia de uso. Es importante tener en cuenta qué es una licencia. Bueno, una licencia es un documento que expresa la voluntad del autor sobre los límites y alcance de uso que pueden hacer las personas respecto a copia, reproducción, modificación, traducción y adaptación. En este sentido, se pueden encontrar una variedad de tipos de licencias que pueden ir desde las más restrictivas. En este caso, el autor se reserva todos los derechos. De ahí la frase muy común, o sea, porque en algún momento la hemos escuchado, es una expresión que indica que todos los derechos reservados. Bueno, hasta las licencias más permisivas, la cual el autor autoriza una amplia posibilidad de usos de la obra a las personas. En este caso, iría la frase algunos derechos reservados. El extremo de esta posibilidad es el dominio público. Sin embargo, aunque puedan existir muchos tipos de principios o tipos de licencias, se tiene que el más
por decirlo así, el más importante, es aquel que respecta a los derechos morales, ya que ni en ningún momento otra persona que no sea el autor, ¿verdad? El autor intelectual de la obra, de la música, puede adjudicarse la autoría de esa obra que no ha creado, independientemente que tenga la licencia o no. En este caso, la forma de indicar términos de licencia de uso de obra es a través de una leyenda que sintetice lo que se puede o no hacer con la obra. En los libros, las licencias más restrictivas para los usuarios tienen una leyenda en una de las páginas. Un ejemplo vivo de ello es que pueda representar en una frase, en la parte de abajo, que indique todos los derechos reservados, ¿verdad? También otra que indique nombre del autor o nombre de la editorial. También puede indicar prohibida la reproducción total o parcial de esta obra. También puede indicar por cualquier medio. Y por último, sin la autorización del autor o el editor, no se puede reproducir ni modificar esta obra o este libro, etc. Bueno, y teniendo en cuenta que hay unas leyendas que son permisivas, pues. En este caso encontraremos en la parte de abajo derecho de copia, nombre del autor, nombre del editorial, y saldrá lo que se le permite la copia en cualquier formato, siempre y cuando no se alteren los contenidos y se haga reconocimiento de los autores tales y tal. Entonces, esta es otra licencia permisiva. Un ejemplo muy claro, ¿verdad?, que puedo señalar en cuanto a licencia de uso es, por ejemplo, un libro. Tenemos el libro El Principito. Vamos a buscar este libro en la web. Entonces, ¿qué sucede? Cuando aperturamos el libro, ¿verdad? Obviamente, este libro lo creó una persona, en este caso es el autor, entonces, tenemos que la edición de este libro, ¿verdad? Está en copyright, ¿verdad? En la web. ¿Qué quiere decir copyright? Que todos los derechos de este libro están reservados. ¿Qué significa? Que en este archivo solo se puede ver en línea y que no se puede copiar, no pueden tomar partes para hacer adaptaciones, ni realizar cambios, ni se puede hacer uso para fines económicos propios, y ya que todo eso se debe solicitar a través de una licencia de uso por el autor intelectual, el autor que creó este libro, para poder hacer alguna modificación, adaptación, copia, entre otros. Bueno, esto es todo acerca de lo que le podemos compartir de acuerdo a lo que respecta a la sesión de uso y a licencias de uso.